porque me preguntaba si existían ejemplos implementados de espacio de datos de cooperativas agrícolas. Y bueno, a ver, yo creo que todo esto está en un planteamiento súper inicial, pero a mí particularmente me parece un tema interesante la Bueno, conexión con las cooperativas. Y bueno, estamos interesados en hablar con quien pueda estar interesado. No sé qué La es. Vega, quería puntualizar solamente que la Vega Innova tiene su propio espacio de datos, Ujú. que se va a integrar con el portal de datos abiertos del gobierno. No sé si esto aplica o no aplica, yo ahí lo dejo, tampoco mis conocimientos. Levanta la mano y nos puedo comentar. Nosotros que llevamos como desde el 2016 y demás trabajando en un proyecto de aplicación de aplicaciones. Concepto de estos de superaplicación, que al final es lo que estabas comentando ahora, Juanjo, que al final digamos como una plataforma única donde yo tener todo lo mismo, que en cualquier cosa que se os ocurra que podamos colaborar, yo os he contactado por LinkedIn y demás, nosotros estamos interesados en eso. Y aparte somos expertos en construcción de gemelos digitales y bueno, todo lo que es la parte de pasaporte digital de producto y demás. Que ahí, no sé, creo que sí que con la nueva normativa europea del producto y de pasaporte digital también el dato del producto tendrá que estar en alguna parte y se tendrá que ir actualizando, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, ahí te podemos contar lo que en relación con Fiverr se ha hecho el tema de productos, lo que se llama el pasaporte de producto digital, Digital Product Passport, que hay varias experiencias al respecto, en concreto con los temas de las baterías de los coches. Pero sí, yo creo que uno de esos datos o de informaciones que van a fluir en un espacio de datos va a ser típicamente relacionado con el pasaporte digital de los Con todo lo que productos. sea la trazabilidad y qué parte de trazabilidad tienes que subir a un sitio que sea público, por así decirlo, como si nace de una cabeza de ganado o cualquier cosa, da igual. Exacto, son productos que, al cabo, que tendrán también su pasaporte Nosotros digital. estamos interesados en aportar el conocimiento que cumple con la normativa que plantea el Ministerio. No de una explotación agrícola, sí de una organización, pero bueno, llevarlo a una explotación agrícola es cambiar los factores de emisión y ya está. Pero bueno, ahora estamos con eso. Lo digo porque nosotros cualquier cosa que podamos colaborar con vosotros y con el resto, nosotros encantados porque nos sirve para hacer pruebas de concepto y validar y que haya un ganar-ganar. Entonces te insto a que aguantes hasta el final, precisamente mirando la agenda. Os recuerdo una parte a la que hemos dedicado un cierto tiempo, es un poco el tratar de debatir o yo ya veréis por lo menos que traigo un planteamiento concreto, porque a mí me gusta concretar las cosas y tratar de buscar acciones, pues un poco qué hacer, ¿no? Qué poder arrancar, ¿no? Y plantear. Y bueno, pues cuando llegue a ese punto comentaré lo que por mi parte nosotros nos gustaría poner sobre la mesa y encantada de discutir e iniciar esa discusión. De hecho, planteamos ideas de cómo continuarla, ¿no? Perfecto. Yo, bueno, que estaré hasta que acabe la reunión. Me desconecto también para no... Perfecto. Bueno, vamos a empezar ya. Se ha sumado bastante gente. Puede que es lógico también, es difícil reservar 6 horas con todas las agendas apretadas que todos tenemos. Em, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos hasta las 6, que es lo que estaba planificado. A ver si nos da tiempo a cubrir todos los temas. He querido ir un poco despacito en las primeras 2 horas, que habitualmente cuando hay
auditorio que ya está metido, lleva bastante tiempo metido en los temas de espacio de datos, pues obviamente comento mucho más rápido, pero un poco el enfoque y además sabiendo que se va a quedar grabado de estas sesiones, tratar de exponer las cosas desde un punto de vista que se puedan entender porque las contemos despacio, con pausa, que son conceptos en algunos casos nuevos, o otros no tan nuevos, pero sí disruptivos en cuanto a que no se han resuelto antes, a pesar de que siempre se hayan tenido en mente. Y bueno, he querido un poco ir a ese ritmo, ¿no? Ah, porque puede ser bueno, para recapitular, vuelvo a poner esta transparencia que, que me ayuda a un poco subrayar lo que es específico, lo que es genuino, vamos a llamarlo así, de nuestro planteamiento de espacios de datos. Juanjo, no estás compartiendo. No estoy es verdad. Disculpad, se me olvidó darle al compartir. Gracias por avisar. Bien. Pues estamos. Ahora sí que espero que estéis viendo todos la pantalla, ¿no? ¿Alguien puede confirmar? Sí, Muy se ve ya, se ve. Juanjo. Perfecto. Vale. Pues un poco insistir sobre este planteamiento que potente que nosotros desde Fireware estamos poniendo sobre la mesa a la hora de plantear objetivos con el tema del espacio de datos. Para nosotros los espacios de datos no son solo exclusivamente para intercambiar datos en un formato JSON o el que sea, entre aplicaciones en distintas organizaciones. Obviamente un espacio de datos debe permitir eso, entre otras cosas, pero para nosotros a donde queremos llegar es a resolver este tema de la integración de aplicaciones y hacer que sea una realidad el concepto de integrar aplicaciones de distintos proveedores, aplicaciones que van a estar servidas desde la nube, que los usuarios de organizaciones que deciden contratar esas aplicaciones se les resuelva de una manera bastante automática lo que es la experiencia de autenticarse contra ellas y de fluir de una a otra, que esas aplicaciones que estoy integrando, pues existan mecanismos que permitan determinar cuando una aplicación, si yo soy un agricultor y me parece interesante y la quiero integrar en mis sistemas, descubrir hasta qué punto es compatible con las aplicaciones que yo tengo, si me falta alguna para que esa aplicación nueva, cuya funcionalidad me ha resultado interesante y atractiva, es, digamos, le falta una aplicación que yo tenga desplegada para que pueda funcionar. Que exista este concepto de catálogo y manera de que las aplicaciones se registren una sola vez y de una única manera, que los Farm Management Information Systems puedan evolucionar para integrar catálogos a partir de importar parte del catálogo o el total del catálogo ese de registro único en espacio. Y muy importante, que sean participantes ciudadanos de primera, vamos a decirlo así, en el espacio de datos, los usuarios, porque es clave que lo que esté ofreciendo un proveedor en ese espacio de datos no solo sean mecanismos de acceso a datos en un formato electrónico, JSON o lo que sea, exclusivamente, sino que se puedan en ese espacio ofrecer herramientas de visualización de los datos, mapas, imágenes,
porque al final queremos que los datos sean consumidos por personas, y esas personas además, y más en esto, no tienen por qué ser expertas en temas digitales. Lo que necesitan es aplicaciones con las que puedan trabajar. Todos estamos habituados a usar el Google Maps para resolver un problema de nuestro día a día, que es cómo voy de este sitio al otro. Imaginaros si me dijeran, no, si yo tengo aquí un servicio maravilloso que te calcula las rutas perfectamente y lo que haces es que te conectas a él, dices que quieres ir a esta dirección y te devuelve un JSON. Pues tú dirías, ¿y yo qué hago con esto? Tú me tienes que dar un... Yo funciono si me pones en un mapa, si me trazas la ruta, si me vas guiando, una experiencia de otro tipo. No me des los datos, ¿vale? Entonces, esto es fundamental en esa visión de espacio de datos de ecosistema que queremos construir. Y si lo construyéramos, el potencial enorme que tendría para generar innovación, para que nuevos emprendedores construyeran sus aplicaciones, tuvieran una manera de llegar sencilla a los agricultores, a los ganaderos, que son sus clientes objetivos, pues va a ser algo que podría ser profundamente transformador para el sector. Si simplemente le dices, oye, mira, la manera en que tu aplicación se integra con el resto es porque tienes que usar este conector, tienes que integrar el acceso a tus servicios de esta manera y está estandarizado, y es algo que ahí sí que va a haber gente técnica que va a saber cómo hablar, pues debía de ser, va a ser algo pues que evidentemente tenga un impacto habilitador. En realidad la tecnología está disponible, existe, pero lo que es difícil es lograr ese consenso y activar el que nos pongamos en movimiento y que empiece a haber proveedores construyendo aplicaciones de esta manera para visibilizarlas en un espacio de datos, tanto productores de aplicaciones específicas como de Farm Management Information Systems, que exista una autoridad que gobierne ese espacio de datos para digamos, asegurar esa integración tecnológica y que esté basada en una elección de estándares concreta y se mantengan las reglas de qué estándares utilizar en cada momento, porque también los estándares evolucionan. Puedes hacerlo al unísono en el espacio de datos, etc., etc. Y esto, que por ser, aunque sea beligerante, pero esto es así, es una visión bastante distinta de la que, por ejemplo, se predican para los espacios de datos basados en Eclipse, en la tecnología de Eclipse. Eclipse en realidad es una fundación que simplemente para un grupo tecnológico que están impulsando varias empresas, que es el Eclipse Data Space Working Group. No es que en sí mismo la Fundación Eclipse esté haciendo algo, simplemente están parando la creación de este grupo. Y bueno, en este marco, la visión de espacio de datos es distinta. Ellos tienen una visión de que un espacio de datos es simplemente para el intercambio de datos business to business, y que cualquier interacción con los usuarios serán, digamos, ajeno al espacio de datos. Los usuarios, desde el punto de vista de su modelo de lo que es un espacio de datos, se conectan contra su sistema. Los agricultores se conectan contra su aplicación desplegada para darle función, digamos, servicio a él. Y si yo quiero utilizar pues ese servicio de predicción o lo que sea, pues mi aplicación, esa aplicación a la que me conecto, tendrá que utilizar los servicios de datos de esa aplicación y generar pues
el interfaz de usuario que proceda o que decían construir para el agricultor o el ganadero. No me va a dar la posibilidad, es muy complicado construir con las tecnologías que se proponen dentro del Eclipse Data Space Working Group. Es muy complicado el que, oye, ese fabricante de esa aplicación de, por ejemplo, predicción de crecimiento de cultivo, no solamente de pues, unos algoritmos y sea capaz de procesar unos datos y generar nuevos, que son las predicciones en función de historia y de todo eso, sino que pueda ofrecer mapas y me pueda ofrecer esos resultados integrados en un mapa, integrados con imágenes, si por ejemplo lo que está haciendo también es procesamiento de imágenes, que es a lo mejor en lo que ellos son especialistas y ese es el producto que ellos quieren dar, no solamente quieren dar un producto de procesamiento de datos para que otros hagan aplicaciones, han hecho una aplicación que es capaz de ofrecer servicios para, entre otras cosas, permitir la integración con otras aplicaciones, pero ellos tienen también interfaces de usuario, tienen cosas dirigidas al usuario final. Eso es muy complicado de hacer con la tecnología Eclipse, porque ellos han concebido los espacios de datos de otra manera, hacia a una parte que sí es cierto que los espacios de datos tienen que resolver y los espacios de datos basados en el uso de los conectores de firewall también lo soportan, que es la posibilidad de que dos organizaciones intercambien datos. Pero la única cuestión es que nosotros pensamos que los espacios de datos no deben limitarse solo a eso. Es más, otro aspecto que no se contempla en la visión de Eclipse, sí la contemplamos nosotros, tiene que ver con la gestión de la identidad de los sensores. A mí me va a interesar, os contaba, por ejemplo, yo, imaginemos, soy el responsable de una granja de intensivo de porcino y estoy con temas de bienestar animal y quiero controlar la calidad del aire y otros factores en esas explotaciones. Y bueno, pues alguien me proporciona una aplicación que está centrada en eso y que no solamente me da la capacidad de procesar y teniendo en cuenta pues, factores como por ejemplo pronósticos meteorológicos que esté publicando la EMET o lo que sea, darme una predicción y una recomendación sobre acciones que tengo que hacer o incluso realizar actuaciones automáticas en base a actuadores a la hora de controlar, pues yo que sé, la apertura de las ventanas para que entre más aire y que así mejoren las condiciones, cuestiones de este tipo, pues bueno, yo voy a tener que desplegar, si decido contratar esa aplicación, pues una serie de sensores en mi granja, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos dispositivos también van a tener que acceder a la aplicación, entre otras cosas, para insertar los datos, las medidas que están teniendo de temperatura, de calidad del aire, etcétera. Y también hay dispositivos que son actuadores que tienen que hablar con la parte del backend de la aplicación, ¿no? La parte del tenant que yo como cliente tendré desplegado en la nube por parte de ese proveedor de aplicación. Y bueno, cuestiones de seguridad ahí pueden ser relevantes. Es interesante que los dispositivos que se conectan a ese backend y que alguien ha venido y me las ha instalado en mi granja, pues asegurarme que no va a haber nadie usurpando su identidad, intentando y atacando al backend, metiendo datos digamos, maliciosos que no procedan de mis propios dispositivos. Y de la misma manera, si estamos hablando de actuadores, yo tener la garantía de que quien está invocando o activando un actuador, pues es esa aplicación que yo había contratado y no alguien que maliciosamente está conectándose a ese actuador
y manipulándolos, ¿no? Entonces, también los dispositivos en esa visión de espacio de datos que nosotros predicamos, donde los usuarios son ciudadanos de primera clase, van a tener una identidad basada en credenciales. Esos dispositivos tendrán embebido el tema de credenciales por configuración y se conectarán al backend, y cuando lo hagan, pues ofrecerán esas credenciales para que el backend, que serán credenciales firmadas por mí en el proceso de instalación del dispositivo, o bueno, por mí, por quien he contratado para que me instale los dispositivos, ¿vale? Con eso, cuando llegan las peticiones o los mensajes de esos dispositivos hacia el backend, pues va a haber el conector que existe en ese producto, en el backend del producto, va a ser capaz de determinar, bueno, esto me viene de un dispositivo que tiene esta identidad, estas credenciales que han sido firmadas por llevan la firma de este granjero, de este agricultor, de este ganadero en concreto, que puedo verificar que es un agricultor ganadero que contrató mi aplicación y está atacando, y entonces estos dispositivos están atacando al tenant adecuado, ¿no? Eso, complicadísimo hacerlo, lo que acabo de comentar, con el planteamiento de Eclipse. Hay un capítulo en la agenda que tiene que ver con iniciativas en espacio de datos, pero voy a adelantarme y voy a hacer un cambio porque me parece que puede ser más correcto, y voy ahora a dar al menos una primera parte de lo que son los componentes, de entrar un poco más en el detalle de los componentes Fireware para espacio de datos. Esta parte puede ser un poco más dura técnicamente para los cafeteros, digamos, los que sí tengan interés en una profundización mayor en cuanto a la tecnología. Creo que les interesa. Para la gente que quiere quedarse en una visión más global, creo que tampoco están en más que escuchéis, porque voy a tratar de contarlo sin que ello exija demasiados conocimientos técnicos, ¿vale? Y no voy a dar todo este capítulo, sí la parte más de los componentes principales de un conector de espacio de datos basado en Fireware, para que veáis además que todo está muy basado en estándares y en componentes open source muy ampliamente utilizados en el mercado, ¿vale? Y luego volvemos luego paro y nos metemos un poco con esta parte que tenía preparado de también pegar un repaso para entender el contexto de iniciativas europeas. Entonces, decíamos, un conector es ese framework de componentes formado por una serie de componentes integrados que cualquier proveedor de un producto en el espacio de datos, que puede ser desde un producto puede ser simplemente el acceso a un dataset, pero va a ser en general, aspiramos a que sea en general algo más sofisticado, es decir, una aplicación completa que engloba servicios varios, tanto de datos como servicios dirigidos a usuarios finales y que consumen una serie de recursos. Y bueno, ese producto típicamente vamos a buscar que pueda estar alojado fuera de las premisas de esa explotación agrícola. Vamos a una arquitectura que va a ser descentralizada, que pueda favorecer además la escalabilidad, que es algo que un emprendedor, por ejemplo, si ha construido una aplicación, le va a convenir poder desplegar esa aplicación y con una arquitectura multitenant que seguramente ha diseñado, ser capaz de ofrecer el producto, la aplicación a múltiples clientes, pero él operarla desde un único punto, una única cloud, pues favorecer que esto funcione así.
este conector que va a tener una serie de módulos que resuelven el tema de la autenticación, la autorización, el tema de publicación de recursos y la gestión de contratar, de cómo un producto que estoy ofreciendo en ese entorno y, ojo, un proveedor en su mismo entorno y con un único conector podría estar ofreciendo múltiples productos, ¿vale? Bueno, pues como con ese conector voy a ser capaz de manera estándar gestionar la parte de contratación de mis productos. Y eso es lo que va a permitir que mi producto, todo aquel que construye un catálogo, como pueda ser proveedores independientes de Marketplace o los Farm Management Information System que integren dentro de solución de su solución un catálogo de aplicaciones de tercero, gracias a que estaré estandarizando cómo funciona esto de la contratación con cada proveedor y los APIs que eso implica que funcionan por debajo, aunque no sean visibles a los agricultores y ganaderos, que ellos simplemente tienen que tenerlo fácil y seleccionar los productos y provisionarlos, activarlos. Bueno, ¿cómo va a ser eso y cómo funciona? Vamos a revisarlo un poco. Y vamos a ir por partes, atacando partes. La primera, la de la autenticación. Vale, en el tema de la autenticación, bueno, ojo, en esta figura más o menos trazo los componentes, los módulos principales que hay en el conector de espacio de datos de Fireware. Los que tengáis un perfil desarrollador, etcétera, os animo a pinchar en este enlace, os llevará al entorno en GitHub para poder acceder a toda la información del producto, de estos componentes. Por cierto, voy a aprovechar, voy a parar y voy a compartir el enlace asociado a esta presentación, porque bueno, ya lo habéis pedido algunos en el chat y aunque luego se pondrá como elemento a descargar, entiendo, igual que el vídeo, pues bueno, os puede ser útil mientras estamos viendo cosas durante esta jornada. Me pongo de nuevo en presentación. Entonces, aquí se ven las cajitas, pues un poco qué elementos juegan. Hay varias cajas ligadas a lo que es la autenticación, que es este colorcito azul. Ya veremos ahora cómo funcionan los componentes, un poco el de la autorización, estas cajitas verdes. Y luego vamos a prestar especial atención a esta cajita morada que hay aquí, inocente ella, que tiene que ver con la parte de gestión de los contratos ligados a los productos que un proveedor en su entorno, que es ese entorno cloud donde también está el conector desplegado, pues ofrece, que podrían ser varios productos. Y cada producto pues constar de una serie de servicios. Pues vamos a ver un poco cómo funcionaría la autenticación de un usuario y que ese usuario desde su aplicación, pensemos que pueda ser, por simplificar, una aplicación en el móvil, pero bueno, podría ser tener una interfaz web y acabar invocando pues un servicio ligado a un producto que adquirió esta organización. Esto va a ser en general una explotación agrícola, ganadera, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo esa petición, una determinada petición que su aplicación hace sobre un servicio de ese producto, finalmente es capaz de progresar. Bueno, para hacer esa invocación, lo que voy a necesitar, y en eso consiste la autenticación, tengo que obtener lo que se llama un token de acceso. Entonces, ¿cómo funciona esto de obtener un token de acceso en
un espacio de datos donde se ha decidido adoptar, recordad cuando hemos comentado los estándares, los estándares, el conjunto de protocolos OpenID for Verified Credentials, que es como se lee este acrónimo de aquí, o de OpenID for, ya sabéis que a los ingleses les gusta poner, cuando es un to, el 2, cuando es un for, ponen el 4, for Verified Credentials. Bueno, pues esto, la manera de poder, creo, contarlo hoy en día que se va a entender fácil es porque en muchos de nosotros estamos usando algo muy parecido, que funciona muy parecido en muchos de, bueno, ya hoy en día prácticamente todos los trámites que hacemos con la administración pública. Muchos de vosotros, yo al menos cada día estoy más acostumbrado a ello. Cuando accedo, me tengo que registrar con mi carpeta ciudadana o quiero acceder a mi carpeta ciudadana o cosas con Hacienda, etcétera, me autentico con un sistema, lo que llaman el @clave, y que yo me tuve que instalar en el móvil una aplicación y que cuando yo intento autenticarme, en una de estas webs, me sale un código QR. ¿Y qué te dicen? Te dicen que tienes que abrir esa aplicación en tu móvil y escanear el QR con la cámara de tu móvil, que, bueno, en realidad no con la cámara de esa pequeña aplicación que tienes instalada en el móvil. Pues esto funciona precisamente de esa manera. Es decir, va a haber un usuario, ese usuario va a ir al portal de autenticación diciendo que quiere acceder a un determinado servicio del producto X de este proveedor y se le va a plantear que lea un QR. Estamos hablando, luego veremos la interacción machine to machine, pero vamos por la parte de lo que haría el granjero, ¿no? La primera vez que se autentica en el día y luego, ojo, a partir de que se ha autenticado, pues no tiene que hacer el acceso del token, digamos, el token tendrá un validez durante un cierto tiempo y hasta que no expire, pues ya está autenticado en todas las aplicaciones. Es digamos, lo interesante ligadas a este proveedor. Entonces, lo que yo haré con ese portal, me enseñará un QR y este señor tendrá esa aplicación que nosotros tenemos de @clave en nuestro móvil, pues lo que será una aplicación de cartera digital. ¿Vale? Tendremos la cartera, el wallet, el farm wallet, para que nos entendamos, ¿no? Y en ese wallet, este señor tendrá unas credenciales medidas. Y cuando lee ese QR, esa aplicación de wallet lo que está leyendo es la dirección del verificador, que es el elemento con el que va a dialogar en el proceso de autenticación. Es un elemento que corre en el conector y que se va a encargar de verificar las credenciales que este usuario le presente. Bueno, el caso es que va a conectarse con ese verificador. El verificador reconocerá a qué servicio se está conectando, porque eso es información que viene en la URL que digamos, has leído al leer el QR y a la que estás navegando. Y entonces el verificador lo que hará es acudir a un módulo de configuración dentro del conector que básicamente el proveedor en su momento, cuando ha instalado este nuevo producto y lo ha configurado para hacerlo accesible a través del conector, va a decir, oye, para este producto tienes que pedir estas determinadas credenciales verificables, ¿vale? Supongamos que es un producto que es
gestión vuelvo a poner el ejemplo de gestión de calidad del aire en una granja de intensivo, y ese producto entiende de varios perfiles, de varios roles de usuarios. Entiende del veterinario, de lo que va a ser un veterinario, entiende lo que va a ser un operador de la granja y entiende de quién va a ser un supervisor. Entonces, esos son credenciales que forman parte de la definición de este producto concreto. No tiene que ver con otros productos. Cada producto va a tener un conjunto de credenciales específicas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El verificador va a solicitar, en respuesta a esta petición que llegó aquí, y este es un detalle curioso, un truco curioso, en su respuesta lo que hace es enviarle al wallet una petición, que es: dame, si las tienes, estas credenciales. Y tiene que ser una credencial de veterinario o de empleado operador de la granja o responsable supervisor en la granja. Este señor tendrá o no esas credenciales. ¿Quién las habrá metido en el wallet? Pues lo habrá metido el gestor de la granja como parte de lo que es la gestión de sus empleados o de otros actores, como ese veterinario con el que trabaja, o bueno, incluso el veterinario no hace falta que le dé credenciales, porque vamos a ir a por la apuesta de que un veterinario, estamos hablando de veterinarios inspectores por parte de la administración, que esos les habrá dado la administración ese tipo de credenciales y solamente se los puede dar la administración. Bueno, el caso es que este usuario en el wallet tendrá unos credenciales y puede, y será lo lógico que ocurra, que le pregunte al usuario: oye, este verificador me está pidiendo si tengo estos credenciales, yo los tengo, ¿estás de acuerdo en que se los entregue? Porque me los está pidiendo para pasar, ¿no? Entonces tú, pues, suponiendo que estás de acuerdo, que será en principio el caso, puesto que estás intentando acceder a la aplicación, le dirás que sí y el wallet mandará al verificador sus credenciales. Esas credenciales estarán firmadas, pues cuando se trata del empleado de la granja, el operador de la granja o el supervisor de la granja, estarán firmadas por, digamos, llevarán la firma de la granja, ¿vale? Mientras que a lo mejor si es un veterinario llevará la firma de la autoridad competente correspondiente, que le dota a ese veterinario de la capacidad de entrar y a lo mejor auditar digamos, el estado, ¿no? El caso es que el verificador va a recibir unas credenciales, diciendo: me pides unas credenciales, y el wallet le dice: toma, estas son mis credenciales. Y el verificador lo que va a hacer es básicamente varias cosas. Lo primero que va a hacer es comprobar si esas credenciales vienen firmadas por un participante del espacio de datos. Recordad que comentaba que en un espacio de datos va a haber un registro de participantes. Pues lo primero que va a hacer el verificador es verificar que esas credenciales vienen firmadas por una organización que es participante en el espacio de datos. Si lo es, y ojo, imaginemos que una organización hubiera hecho algo mal, cometido algún digamos, algo que contraviniera las reglas que se han marcado en el espacio de datos, ya estaría dado de baja en este registro, con lo cual le cortarías el paso, pero suponiendo que sí, que es un participante adecuado, lo que va a hacer a continuación es decir: esa organización que ha firmado esta credencial es una organización
que tiene la potestad de emitir estas credenciales? Para mí, sí o no. Aquí hacemos la distinción de los dos casos, el veterinario auditor de la administración y el del empleado de la explotación o el supervisor de la explotación. En el caso del veterinario, lo que va a hacer es verificar, como estamos hablando de una credencial de alguna manera independiente que los veterinarios van a tener en su, veterinarios auditores van a tener en su wallet para varias aplicaciones y no, digamos, que le conceda los responsables de las explotaciones, lo tiene que conceder esa credencial, pues una autoridad competente. Esas autoridades competentes que son capaces de firmar ese tipo de credenciales estarán en un registro global al espacio de datos. Son lo que se llama el Global Trusted Issuers Registry, el registro de emisores de confianza de credenciales globales, ¿no? Globales al espacio de datos. Bueno, pues si fuera un veterinario que tiene esa credencial efectivamente organizada por la administración competente, va a decir, vale, tú lo tienes, este tipo de credenciales ganan acceso a esta aplicación y te voy a dar un access token que dentro va a llevar la información de la credencial. Va a llevar la información, ese token de este señor es un veterinario y he confirmado que es un veterinario de verdad. Se lo han concedido, viene firmado por una organización que efectivamente puede emitir ese tipo de credencial. Cuando es la de algo que ha firmado ha sido firmado por una explotación agrícola, no lo voy a encontrar en este registro global, pero lo voy a encontrar en un registro local que este proveedor tiene y básicamente va a encontrar a esta organización en este registro local como firmante, como emisor fiable de esa credencial verificable, si y solo si esta organización contrató el producto, compró el producto, ¿vale? Compró el acceso al producto. Luego veremos cómo ha llegado esa información a este registro local que comento aquí. En uno o en otro caso, lo que yo estaré devolviendo es un token de acceso que lleva dentro las credenciales de este usuario. Con ese token de acceso haré mi aplicación, la aplicación que lleva el usuario o ya las páginas a través de las cuales ya salto a navegar, pues en todas las peticiones que a esas páginas se realice, llevarán el token de acceso que corresponde a este usuario y que lleva dentro las credenciales de ese usuario. Bueno, esto funciona porque todo este intercambio de mensajes, los protocolos que se emplean en este intercambio de mensajes es, en nuestro caso, en el ámbito de los componentes fireware de espacio de datos, son protocolos, parte de los protocolos de la suite OpenID for Verified Credentials definida por OpenID, que son los protocolos, además, que se soportan que van a soportarse en la cartera digital del ciudadano, que va a ser obligatoria soportar por las administraciones públicas a partir del año que viene. Una cosa que pasará el año que viene es, darlo por seguro, es que os llegará un día el que tengáis que actualizar esa aplicación @clave que tenéis en el móvil. Porque la aplicación
clave hace algo muy parecido a esto, pero con protocolos propietarios que se inventaron en su momento, pero lo van a evolucionar para que se apoye en protocolos estándares que precisamente en OpenID for BC, que es lo que ha decidido la Comisión Europea adoptar para estos intercambios, ¿vale? Y lo que pasa es que a nosotros nos dirán que actualicemos la aplicación y como la experiencia de usuario es la misma, pues pensaremos, pues no ha cambiado nada. Pero sí habrá cambiado las tripas, todos estos protocolos. La ventaja que vemos nosotros en usar este mecanismo de autenticación para mí es doble. Por un lado, estoy basándome en un estándar que viene de OpenID, estos son los que inventaron OAuth, y creo que van a tener seguro continuidad. Pero muy importante también, pues, ese granjero o ese agricultor, ese ganadero, que por unas cosas o por otras está empezando a estar acostumbrado a usar esa aplicación @clave, etcétera, etcétera, el salto de ver que ahora va a tener que autenticarse con las aplicaciones de esta manera no debería de ser tan complicado. Ya le costaría en su día esto del @clave y escanear el QR y todo lo demás, pero como nos han obligado, porque si no, no hacíamos la declaración de Hacienda y accedíamos a ciertos servicios de administración pública, pues yo creo que nos hemos un poco más, mejor o peor, acostumbrado todos. Sin embargo, por dejarlo bastante bien claro, en Eclipse, primero, no funciona con usuarios finales. Lo que tiene que haber en este otro lado del conector es solamente una aplicación y encima el protocolo no es este protocolo. Es un protocolo que han inventado ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros pensamos que mejor ir por protocolos de otro tipo. Este es el mecanismo cuando un usuario participa. Y si os dais cuenta, el usuario va a ir y consumir, ahora explico en un momento cómo funciona la autorización, pero va a invocar servicios, va a empezar a utilizar la aplicación y cuando hace esto, aquí he puesto un ejemplo por ejemplo, que esta aplicación invoca un API, pero esto puede ser perfectamente las páginas de la parte gráfica de usuario, del portal de aplicación de mi producto de gestión de calidad de aire en las granjas, ¿vale? Estamos en un modelo de ya invoco HTTP con un token, básicamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo eso funciona también en el machine to machine. Es decir, yo puedo tener una aplicación que es la aplicación la que va a conectarse y en ese caso sí, una aplicación no va a navegar por las páginas web, sí que va a invocar una API. Entonces, ¿cómo funciona? Las aplicaciones no es que tengan o sea, no van a tener un móvil y ni tienen una aplicación, digamos, en el móvil de billetera digital, ¿vale? Pero sí tendrán un almacenamiento de credenciales. En una parte de la aplicación tendrán almacenadas credenciales. Y entonces lo que ocurrirá es que básicamente en vez de ir por ese proceso de leer un código QR o no sé qué, no sé cuánto, ellos simplemente, esas aplicaciones sabrán cuál es el punto de acceso al verificador, le dirán, quiero entrar a este servicio, quiero que me des un token de acceso y ese verificador de nuevo dirá, bueno, te tengo que pedir estas credenciales, dame alguna de estas credenciales para que te dé acceso. Esa aplicación dentro de su almacenamiento tendrá configurado qué credenciales puede aportar, las aportará y habrá un proceso de verificación parecido tras el cual pues se envía un token de acceso y con ese token de acceso invocarás, en este caso, ya que estamos hablando de machine to machine, pues típicamente un API, una interfaz de programación. Esto, el escenario machine to machine es el único que en Eclipse soportan, no soportarían este modelo, ¿vale? Contra el conector.
Y, sin embargo, además, estos protocolos que se manejan aquí, pues no son OpenID for Verified Credentials, cuando en el fondo podrían serlo. ¿Por qué inventarse un protocolo nuevo para algo que ya existe un protocolo que además me vale para este escenario? Pues bueno, ellos definieron otro. Tiene su sentido y me explico, las cosas no pasan porque la gente se equivoque no, es que cuando ellos inventaron un protocolo para intercambio de credenciales en la autenticación, todavía no había madurado el protocolo OpenID for Verified Credentials, ¿vale? No, ni siquiera se había avanzado lo suficiente la iniciativa de identidad digital europea que ha marcado y ha optado por usar OpenID for Verified Credentials. Entonces, bueno, se ha generado esa compatibilidad. Desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer desde ese momento Eclipse, con los conectores de Eclipse, es evolucionar y reemplazar los protocolos propietarios que manejan por OpenID for VC, y eso daría una garantía de interoperabilidad en la autenticación tremenda, pero de momento ellos están enrocados en decir que su protocolo funciona y vale y es tan válido como este, y como ellos consideran que este escenario no hay que soportarlo, pues, no se bajan de ese planteamiento. Bueno, esto en cuanto a la autenticación. ¿Cómo funciona la autorización en FileWare? Pues nosotros, en general en FileWare, desarrollamos cosas cuando no existe algo ya en el mercado, que sea open source y que sea suficientemente potente. Pero es que en el caso de los frameworks de gestión de autenticación, de gestión de APIs, hay un framework, no sé si habéis oído hablar de él, pero lo menciono aquí y os insto a echarle un vistazo, que se llama API6. API6 es un proyecto de Apache que está teniendo un auge tremendo en los últimos tiempos y se está imponiendo como, digamos, framework para gestión de acceso más comúnmente adoptado. Hubo una época en la que diríamos que quizá esa posición la tenía Kong, que igual es otra tecnología de la que habéis oído hablar. Nosotros, de hecho, las primeras versiones de nuestro framework de autorización se basaron en Kong, pero una vez ha llegado a API6, pues nos hemos movido ahí porque es bastante más potente y un grado de adopción más relevante. Este framework pues tiene una serie o se puede describir basado en una serie de módulos, y aquí se utiliza un poco la jerga que se inventaron en las épocas de XHTML, que es el tener lo que se llama Policy Enforcement Point, el Policy Decision Point, el Policy Information Point y demás. ¿Qué es lo que hace el Policy Enforcement Point? El Policy Enforcement Point es el que recibe la petición, es el punto digamos, como del servidor web, el front, digamos, el proxy que hay por delante de cualquier servicio, de cualquier producto que este proveedor está ofreciendo. Y es el que va a recibir esa petición o bien de navegación, de seguir navegando a las páginas de portal que como servicio concreto dirigido a usuario final me esté ofreciendo un producto, o me está, digamos, mediando el acceso de una petición a un API concreto que ese producto me ofrece. El caso es que esa petición se intercepta y viaja en ella información de qué se está queriendo invocar y viaja en ella el token, ¿vale? El token de acceso, acordaros, que he generado en el proceso de autenticación y que tiene dentro las credenciales. Pues bueno, lo que va a hacer
ese módulo PEP es preguntarle al módulo PDP, que por eso se llama Policy Decision Point, va a decirle, oye, hay un usuario con estas credenciales que he extraído del token de acceso con el que se me ha invocado esta petición, que está intentando invocar esta URL con este payload, etc. ¿Le dejamos pasar, sí o no? El Policy Decision Point lo que hace es leer, bueno, esto lo hará al principio, naturalmente, para hacerlo más eficiente, pero vamos, lo que hace es que tiene una serie, el acceso a las reglas que establecen qué políticas de acceso a adoptar. Y, por ejemplo, volviendo al ejemplo que estamos diciendo de calidad del aire en explotaciones de intensivo, pues dirá, si es un veterinario, le voy a dejar acceder a esta parte de la aplicación e invocar a lo mejor desde sus aplicaciones a estos servicios que ofrezco vía API, pero a estas otras no. Si es un empleado de la granja, le voy a dejar acceso a estas cosas y a estas otras no. Esa política de que esas reglas se van a expresar en un lenguaje. El lenguaje que se soporta en el conector de FireWire para describir las reglas está basado en otro estándar. Si os dais cuenta, todo lo que estamos haciendo, todo lo que llevo hablando ahora, se basa en estándares o en elementos como API6, open source, muy asentados en el mercado y de los que, digamos, que te garantizan la no dependencia de un proveedor concreto. Bueno, pues ODRL es un estándar de WCC, lo comentamos antes, y no solamente usamos ODRL, sino más concretamente la extensión de ODRL que incorpora o permite en esas reglas hacer referencia a las credenciales verificables que viajan en el token. Y bueno, esto es algo que, aunque todo existe un cierto consenso a nivel europeo de que ODRL debe ser el lenguaje para definir reglas, nuestro conector es sin duda el más avanzado en este punto, en la capacidad que tiene de qué tipo de reglas es capaz de procesar y posiblemente ahora, vamos, casi garantizo con el 98% de acierto, los únicos que soportamos la extensión de ODRL para uso de credenciales verificables que ha definido GaiaX, ¿vale? ¿Cómo funciona esto de la contratación? Pues casi con lo que os he contado me va a resultar rápido contarlo. Hay un módulo aquí que os comentaba, que es el de gestión de contratos. Y esto en el fondo es como si fuera un servicio más, la verdad que es un servicio ligado al conector que se ofrece hacia afuera. Y este servicio ofrece un API, ¿vale? Que es un API definido por TM-Forum. De nuevo, adoptamos un estándar industrial a la hora de implementar esto en FireWire. Y este API en realidad es el que se utiliza en el backend cuando un usuario se conecta al conector y a través de la, digamos, tienda. Digamos, hay dos formas de contratar un producto. O bien a través de la mini tienda de producto que un conector basado en FireWire va a tener disponible y que permitiría a usuarios ir directamente a esa tienda y comprar el producto, o bien porque va a ofrecer este API TM-Forum hacia marketplaces donde ahí contra ellos el cliente va a comprar el producto. Aquí tenemos, por simplicidad en el dibujo, reflejado un escenario que nosotros soportamos en espacio de datos basados en FireWire, que es que
un proveedor pueda tener su propia parte, sus propias páginas de, digamos, tienda para que la gente contrate sus productos en el espacio de datos. Y las cosas funcionan de la misma manera, es decir, esa mini tienda va a tener una parte en la que voy a acceder con la web, voy a leer un código QR, me voy a autenticar. En general aquí las credenciales verificables que me van a pedir es simplemente que yo sea un representante legal de esta empresa, puesto que voy a ejercer la acción de comprar en su nombre, el acceso, contratar en su nombre el acceso a un producto. Y bueno, pues hay unas interacciones que no voy a entrar en el detalle, pero el caso es que cuando se contrata un producto, se dice, venga, vale, lo quiero, se ocurren dos cosas. Por un lado, se lanzan dentro del proveedor todos los automatismos que sean necesarios para provisionar la aplicación, el tenant que va a dar servicio a este cliente concreto. Ojo que a lo mejor no es suficiente y significa que alguien tenga que desplegar algo en campo, esos dispositivos, en el caso del ejemplo que estamos diciendo, de sensores que habrá que desplegar en la granja y conectar con el backend para que las cosas funcionen. Pero en el momento del contrato pasa una magia importante que antes comentaba, pero no expliqué, y ahora es cuando explico cómo ocurría, que es, he metido a esta organización en la lista de los emisores fiables de las credenciales de mi aplicación. Recordad, ¿vale? Cuando la gente, un usuario, se registraba contra mi aplicación y, por ejemplo, lo hacía con sus credenciales de empleado de esta organización, lo que va a confirmar el verificador es estas credenciales firmadas por la organización X es una organización que tengo registrada como emisora fiable de las credenciales, de estas credenciales que son específicas de mi aplicación. ¿Cómo llegaba esa información aquí? En el momento del contrato, ¿vale? Es cómo funciona el asunto. Y esa es un poco una visión general de cómo funciona el conector. Y si os dais cuenta de todo lo que he contado, todos son protocolos estándares, todo es componentes open source y obviamente nosotros hemos implementado algunos de estos componentes, por supuesto open source, porque eso es lo que es Fiware. Se me ha olvidado comentar, pero relevante, hay componentes en los que nos apoyamos para todo lo que es la gestión de credenciales, porque una cosa que no he comentado aquí es cuando yo contrato este producto, no solamente se me va a registrar a mi organización como un emisor fiable de credenciales de empleado de granja para la aplicación de calidad del aire y supervisor para esa misma aplicación, sino que al decirme, vale, contratación aceptada, yo voy a poder activar en un sistema que debo de tener, ¿vale? Que típicamente estará integrado con el File Management Information System, la capacidad de asignar ese tipo de credenciales verificables y firmarlas yo para mis empleados, ¿vale? Y esto lo voy a hacer en base a, aquí llevamos nosotros trabajando y funcionando bien, con unas extensiones para la emisión de credenciales verificables que existen en Keycloak. Keycloak, que es de nuevo uno de los productos open source más comúnmente adoptados en el mercado. Así pues, como veis, combinando productos de amplia uso en el mercado, software que también hemos desarrollado nosotros open source, ¿vale? Este módulo de contract management, aunque implementa APIs estándares, es la única implementación open source existente de estas APIs estándares. Estos verificadores, digamos, aunque usan protocolos estándares, los hemos implementado en Fiware. En fin, todo forma, no obstante, un
una combinación de productos open source y estándares abiertos, ¿vale? Que esto es importante. Esto es el núcleo del espacio del conector. Contar que ese conector es compatible con, hemos comentado la parte de Gaia X, ¿vale? Y simplemente, pero esto lo veremos con más detalle si queréis, y si no, pues luego entrar en contacto conmigo y podemos explicaros con más detalle. También damos un cierto soporte de compatibilidad, sobre todo por temas de compatibilidad legacy con el Data Space Protocol definido por ITS. Por último, es importante que cualquier producto que se publique en un espacio de datos en base al conector de Fireware, puesto que implementa los APIs de TM Forum, va a ser de fábrica integrable con DOME. ¿Y qué es DOME? Que será la primera vez que lo he puesto sobre la mesa. Pues es una gran iniciativa europea que tiene que ver con crear un marketplace de productos y servicios ofrecidos desde la nube o on-premise a nivel europeo. Vamos a comentar a continuación en breve con más detalle lo que es DOM, pero es uno de los elementos más importantes. En la sesión más intensiva de los próximos 2 días, y esto va más dirigido a programadores, entraremos en más detalle en cómo estas compatibilidades existen y entraremos no solo en detalle de volver a repasar esto, sino hacer mano con el producto para demostrar cómo funciona, cómo se puede desplegar el conector, cómo empezar a utilizarlo, cómo hacer esta autenticación, ejemplos, haremos manos con todo ello. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa aquí. Voy a ver qué preguntas pueden haberse formulado y si os parece también hacemos una breve pausa de 15 minutos en cuanto rebasemos un poco las preguntas. A ver, veo que hay solo 3. Me dicen, desde la perspectiva empresarial, ¿qué beneficio aporta desplegar las aplicaciones dentro del hub frente a desplegarlas en servidores convencionales? No entiendo muy bien la pregunta. Dentro del hub. Nosotros no hablamos de ningún hub. De hecho, en el modelo de espacio de datos que nosotros planteamos, cada aplicación estará desplegada en los servidores que el proveedor de la aplicación, del producto, haya decidido. Será Amazon, será Azure, serán servidores dedicados que él ha desplegado sea cual sea el centro de datos. En eso es independiente y de hecho la gracia está en que en el espacio de datos cada proveedor de cada producto lo desplegará en el entorno que prefiere. Otra pregunta es, ¿en un espacio de datos es posible que una organización participe únicamente como proveedor o consumidor de datos sin desplegar aplicaciones propias? Sí, es decir, yo podría ser participante en espacio de datos porque soy el proveedor de esa aplicación de gestión de calidad del aire para granjas de explotación intensivo de porcino. Y esa es mi aplicación. Y yo eso es lo que hago en el espacio de datos. Ofrecer ese producto y que la gente, explotaciones, digamos, de porcino, puedan, para su gestión, integrar mi aplicación con el resto de sus aplicaciones. Puede al mismo tiempo haber gente que es únicamente consumidores. El típico ejemplo será muchos agricultores o ganaderos. Ellos no tienen que desplegar un conector,
si lo que van a hacer es usar aplicaciones que se están ofreciendo en el espacio de datos. Lo que ellos tendrán es que sus empleados tendrán que pues tener esos wallets con los que donde vas a tener que registrar esos credenciales y con eso tener la capacidad de acceder a unas aplicaciones u a otras. Dice, en caso de desplegar una aplicación dentro del hub, entiendo que se refiere dentro del espacio de datos, o dentro del hub. No sé si puede hablar la persona que ha formulado la pregunta para explicar un poco qué es esto del hub. ¿A qué se refiere exactamente? Si lo puede escribir en el chat. Bueno, en caso de desplegar una aplicación dentro del hub, los datos privados, tanto que dentro de los usuarios, permanecen en base de datos propios de la empresa. No han sido semantizados y normalizados. A ver, yo entiendo que lo del hub se refiere al espacio de datos. Yo cuando ofrezco una aplicación dentro del espacio de datos, en general mi aplicación va a trabajar con datos de los usuarios de mi aplicación, es decir, de ese agricultor o ese ganadero que está en base a mi aplicación pues mejorando sus procesos. Y esos datos obviamente los tendré que mantener en un tenant exclusivo de esa explotación agrícola. Estoy yéndome al modelo que creo que va a ser al que tendamos, donde cada proveedor ofrece su producto como servicio desde la nube, porque además eso le va a permitir operar con más escala, más eficientemente y por tanto ofrecer productos con un precio más competitivo, gracias a la posibilidad de explotar sinergias en las operaciones. Pero ojo, que también funciona si digamos, estamos hablando en aplicaciones que, pues yo qué sé, porque lo exige la explotación concreta o lo que sea, se despliega, se tiene que desplegar en un servidor, en un data center que ese proveedor de esa explotación agrícola exige, dice, oye, no, yo que mis aplicaciones tienen que estar desplegadas aquí. Obviamente eso tiene la complejidad bueno, pues para el proveedor de aplicaciones decir, oye, yo tengo que de repente mantener y operar, conseguir que esa aplicación esté funcionando 24/7 en este entorno y en otros cientos más si resulta que todos me piden lo mismo. Y bueno, y en cada entorno estará esa aplicación gestionando los datos de esa explotación agrícola o ganadera concreta. Entonces, bueno, cuando hablamos de datos personales, fijaros que si yo manejo credenciales verificables, los datos de usuario no van a manejarse en ningún momento, porque en estos flujos, si vuelvo a la presentación un segundo y vuelvo a este dibujo, no lo voy a poner, bueno, voy a poner en modo presentación porque será más grande. Yo paso aquí al verificador solamente la información justa y necesaria. ¿Y qué información, volviendo al ejemplo de esa aplicación de gestión de calidad del aire para una explotación intensiva, hace falta? ¿Le hace falta a este señor? Pues saber si eres un veterinario acreditado o, vamos, veterinario auditor, porque resulte que esté regulado que ese tipo de auditores puedan acceder a partes de la aplicación para ver cierta información, o que tú eres un operador o un empleado de la granja, pero no me interesa nada más, no me interesa saber quién eres, qué identidad tienes, nada personal tuyo. Eso lo gestionará
el responsable de la explotación agrícola, pues obviamente en sus empleados tendrá su información, cierta información personal, etcétera, etcétera, y él tendrá que asegurarse que hay el GDPR. Pero precisamente apoyándonos en esta tecnología de las credenciales, no hace falta que él registre usuarios en los proveedores, ni que se tenga que desvelar ningún dato personal de esos empleados en ningún sistema, se tenga que registrar en ningún sistema del proveedor de la aplicación. Y esto es una gran ventaja, nos va a facilitar mucho garantizar la privacidad y los temas de GDPR, etc. Bueno, vamos a hacer esa pequeña pausa, vamos a darle 15 minutillos y volvemos a... vamos a decir que volvemos a las 4:30, ¿vale? Y así tenemos todo tiempo de ir a lo que sea una pequeña llamada o cualquier cuestión necesaria. Gracias.